La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Ya muchos lo sabemos de memoria ese versículo, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, en esta tarde quiero compartirles bajo el tema ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Con mucha frecuencia los cristianos cometemos errores al desconocer la voluntad de Dios. Amén. Con mucha frecuencia los cristianos cometemos errores al desconocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué razón la desconocemos? La desconocemos porque en la mayoría de los casos no buscamos su rostro para que nos revele qué es lo que quiere para nuestras vidas. Por ese motivo y con fundamento en las Escrituras estudiaremos al menos un par de consejos que nos van a ayudar, consejos que el Padre Celestial nos revele su voluntad de manera que caminemos victoriosos y tengamos una orientación oportuna para una vida adecuada como cristianos. Primero, Dios nos revela su voluntad cuando desarrollamos intimidad con Él. Dios nos revela su voluntad cuando desarrollamos intimidad con Él. ¿Cómo logramos nosotros desarrollar intimidad con Dios? Y yo creo que la respuesta la tienen ustedes. Primero, la lectura de la palabra es fundamental para conocer la voluntad de Dios. Allí está plasmado el proyecto, el plan divino para su vida, para su pareja, para su grupo familiar, en la Biblia. Necesitamos nosotros tener esa intimidad con el Señor. La intimidad con Dios comienza con la lectura de la palabra y luego con la oración. Si no oramos, definitivamente somos presa fácil del enemigo. Algunos de ustedes han visto algunas películas de Animal Planet. Y me gusta porque esas películas reflejan la naturaleza humana también. Uno ve cuando los animales de presa van a cazar, un tigre o un león va detrás de una manada de cebras o de toros y comienzan a perseguirlas. ¿Y quiénes son las presas? ¿Quiénes son las víctimas? Son las más débiles, son las que se van quedando rezagadas y son las que son fácil presa de la fiera que corre para devorarlo y para comérselo. ¿Qué es lo que pasa también con los cristianos? El cristiano que no lee la palabra, el cristiano que no ora, es un cristiano frágil, es un cristiano que fácilmente va a ser víctima de Satanás. Por lo tanto, amados hermanos, la oración es fundamental para llevarnos a una intimidad con Dios. ¿Y cuántos de ustedes quieren tener intimidad con el Señor? ¿Cuántos quieren tener intimidad con Dios? Yo quiero, anhelo y busco esa intimidad con Dios. ¿Y cómo la busco? La busco a través de su palabra, la busco a través de la oración y la busco también a través del servicio. Porque si solo oro y si solo leo la palabra, pero no le sirvo a Dios, yo creo que este es como que alguien que está arando y arando y arando y no siembra nada.
no va a cosechar nada. Entonces Dios me ha llamado y Dios me ha puesto en mi corazón el deseo de orar, el deseo de leer la palabra, el deseo de ayunar, pero también ese poder y esa fuerza me permite tener una intimidad para también compartir su palabra con aquellos que no la conocen. Dios nos revela su voluntad en la oración. Me gusta mucho esta porción de Jeremías 33:3 que dice: clama a mí. Y qué privilegio más grande que Dios nos invite a nosotros a clamarle a Él, porque esta es una invitación. Y ¿saben ustedes en qué condiciones escribe esta porción el profeta Jeremías? Estaba preso, posiblemente estaba llorando, posiblemente estaba quejándose. Era un momento muy difícil para él. Sin embargo, allí en ese estanque, en ese pozo, allí donde estaba, el Señor le dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esos momentos difíciles y allí el Señor te ha dicho: clama a mí? Y ha habido respuesta. Pero esa es una bendición que la tenemos los que conocemos al Señor, los que creemos en Dios. Ahora, por ello es que nosotros también queremos que los que no han venido a los pies de Cristo, los que no han sido tocados y han sido convertidos en hijos de Dios, también conozcan, para que sepan que en esa crisis que tienen, en esa angustia que viven, en esa enfermedad que tienen una respuesta y una solución, y ese es Cristo Jesús. Pero para ello tienen que acercarse, tienen que buscarle, tienen que acertarle para recibir la bendición de parte del Padre Celestial. Cuando estaba preparando el mensaje, yo estaba recordando a mis chicos cuando eran de kinder, quizás de primaria, y con alguna frecuencia mis hijos han llevado a compañeros de colegio a casa. Pero vea qué interesante, los niños, amigos de mis hijos, llegaban hasta la sala. Y con cierta restricción que ellos mismos se les imponía, no entraban a todos los lugares de la casa. No entraban a los cuartos donde estaban sus papás. Pero qué lindo ver que sus hijos llegan, abran la refri, entran por todos los cuartos. ¿Por qué razón? Porque están en su casa y en la casa de papá. Y eso es lo importante de nosotros, que somos hijos de Dios y tenemos esa libertad también de poder entrar a esos aposentos del Señor y tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes bendiciones, pero debemos primero de reconocer que Él es nuestro Redentor, que Él dio a su Hijo, y el Padre dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros lo aceptamos, tenemos el acceso a todas esas bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, la intimidad comienza con la oración, y Dios me revela su voluntad en oración. Clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué nosotros dejamos de conocer esas cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nuestras vidas? Porque hemos desperdiciado ese tiempo necesario de oración. Y esto debemos de pedirle al Señor que nos ponga ese espíritu de oración. Porque no hay cosa más linda que estar en la presencia de Dios, clamando, alabándole, reconociendo toda la bondad, todo eso precioso que Dios ha hecho para con nosotros. Pero especialmente ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. También Dios responde a nuestras oraciones. Veamos qué dice Salmos 3:4. Por favor, vean sus Biblias. Salmo, capítulo 3, versículo 4. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo.
Veamos también el Salmo 6.9. ¿Qué dice el Salmo 6.9? Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Y el Salmo 17.6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Qué palabras, qué expresiones más preciosas que nosotros encontramos en estos versículos, y creo que debemos de aplicarlo y confiar plenamente en el Señor, que cada necesidad que nosotros planteemos, Él nos la va a resolver. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Es una pregunta muy importante, muy interesante para esta congregación. Yo sé que ustedes son una congregación que ora, pero esta pregunta también para los amigos televidentes. ¿Cuánto tiempo están dedicando a Dios para buscar, primero, ser llenos de su poder? Primero, buscar esa intimidad. Porque la oración no es otra cosa que intimar con el Señor. Usted tiene amigos, y aquellos buenos amigos y amigas que tiene, cuando usted dedica tiempo, las horas se le van, porque es agradable. Y algunas veces es tremendamente edificante estar con esos amigos y amigas. Ahora, el Señor desea que nosotros aceptemos su amistad. ¿Quieren ustedes la amistad de Dios? Jesús lo dijo, yo ya no le llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, le llamaré amigos. ¿Es amigo usted de Dios? Si usted es amigo de Dios, usted, amigo televidente, es amigo de Dios, está disfrutando ese tiempo de oración. Vea qué bonito lo que dice Martín Lutero en una declaración que dio respecto a la oración. Y él dice, me mantengo tan ocupado que no puedo seguir adelante, sin siquiera pasar 3 horas diarias en oración. 3 horas diarias era lo mínimo que Martín Lutero daba al Señor en oración. Cuando usted ha comenzado a disfrutar esa intimidad, posiblemente usted en su trabajo o donde quiera que usted esté, usted va a buscar tener esa intimidad con Dios. Generalmente uno la disfruta cuando está en un aposento, pero también la disfruta en su trabajo, cocinando, porque ¿qué dice la palabra con respecto a la oración? Orad. ¿Cuándo? Orad en todo tiempo, y orar en todo tiempo es todo el tiempo. O sea que nosotros vamos manejando, vamos hablando con el Señor, estamos en la oficina y todo cuanto estamos haciendo lo estamos dedicando al Señor. Si estamos en la casa, cualquier cosa que estemos haciendo, estamos también glorificando, alabando al Señor. Invitación, exhortación, busque permanentemente a Dios en oración. Cuando desarrollamos intimidad con Dios, Él nos revela su voluntad en todo lo que hacemos. Cuando desarrollamos intimidad con Dios, Él nos revela su voluntad en todo cuanto hacemos. ¿Quiere usted que Dios le revele su voluntad? Busquémoslo en una profunda oración. Segundo, Dios nos revela su voluntad. Dios nos revela su voluntad a través de las Escrituras. Hablábamos, y lo decía al principio en mi introducción, los elementos claves para conocer la voluntad de Dios era la lectura de la palabra. Y luego tenemos también la oración. Dios nos revela su voluntad a través de las Escrituras. Veamos qué dice Juan 5, del 37 al 40. Amén. Dice la palabra del Señor, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído de
su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vuestros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si una persona está distanciada de Dios, no será sensible a su voz. Si una persona está distanciada del Señor, definitivamente está en crisis. Y podía ser de gente que ha estado en la iglesia, o gente que está en la iglesia. Hay un pensamiento que dice: cuando la persona deja de orar, el pecado impera. Y eso implica que cuando peca, deja de orar. Si peca, deja de orar. Y si ora, deja de pecar. Por lo tanto, lo que nos sostiene a nosotros es el poder de la oración y el poder de la palabra. Y vea qué lindo el conocer la palabra. La experiencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo para tener una actitud y carácter de oración. ¿Cómo reprendía al enemigo el Señor Jesús? Váyase usted a la experiencia de los 40 días de ayuno y oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás lo tentó en los diferentes momentos, ¿qué contestó el Señor? Contestó con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Esto implica que nosotros tenemos que tener la palabra como una herramienta determinante para ganar la batalla fiera y permanente que el enemigo tiene contra nosotros. Segundo, si creemos en Dios, atesoraremos su palabra en nuestras vidas para conocer su voluntad. En la palabra del Señor está plasmada el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Pero para saber qué es lo que el Señor me quiere dar, yo tengo que saber, tengo que conocer, y eso está en la palabra. Cuando antes de morir, o una persona que tiene recursos o no tiene recursos, pero deja un testamento, para saber qué es lo que le ha dejado en ese testamento la persona que ha fallecido, qué es lo que tienen que hacer. Es leer el testamento, es revisar el testamento. De igual manera nosotros, el Señor Jesús en su partida nos dejó un testamento de promesas, pero mientras no lo leamos, no sabemos nosotros cómo hacer uso de esas promesas que tenemos, de esos dones, de esos regalos, de esas bendiciones. Por lo tanto, la invitación a esta congregación es que tomemos con mucha urgencia, como un reto, el leer la palabra del Señor permanentemente para conocer su voluntad. Tercero, el Señor Jesús elevó la importancia de las Escrituras para conocer lo que Dios dice y revela. El Señor Jesús elevó la importancia de las Escrituras para conocer lo que Dios dice y revela. Veamos 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y qué lindo el tener esa disciplina de estudiar la palabra día a día, de inspirarnos en el Señor, de conocer para cada día lo que Dios tiene, porque ahí está la dirección. Y yo creo que todos nosotros, al levantarnos, lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos y dar gracias a Dios por el don de la vida, porque muchos no se levantaron. Segundo, tomar su Biblia y hacer su devocional personal, 10 minutos. Y si puede, hágalo con más tiempo, pero 10 minutos. En 10 minutos usted puede leer un par de capítulos. Desarrolle ese hábito. Y vea usted, el día en que usted comience a practicar la oración, a practicar la lectura de la palabra, su vida va a cambiar.
su familia va a ser transformada. Las condiciones negativas en su entorno van a ser cambiadas. Porque usted es un hombre que está buscando potenciarse en el poder de Dios. Así que para tener victoria nosotros busquemos permanentemente leer la palabra del Señor. Lee la Biblia diariamente y tu vida cambiará. Lee la Biblia diariamente y tu vida cambiará. No es difícil. Y en la medida que lo hagas, Dios irá tomando el control de tu vida y te maravillarás de las revelaciones que te dará. Serás bendecido tú y todos los que están en tu entorno. En cuarto lugar, Dios nos muestra su voluntad a través de la revelación. Dios nos muestra su voluntad a través de la revelación. Leamos Mateo capítulo 16 del 13 al 20. Mateo 16 del 13 al 20. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todos los que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen lo que él era, Jesús el Cristo. Aun cuando llevaban algún tiempo con el Señor Jesús, los discípulos no tenían clara referencia de quién era Jesús. Habían caminado 3 años y medio con el Maestro, habían tenido un discipulado intensivo, habían ya doctorado en divinidades, podemos decirlo. Sin embargo, cuando Jesús les pregunta quién era él, ninguno de sus discípulos pudo responder quién era Jesús. Únicamente Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu. Y eso ocurre también con muchos de nosotros que hemos estudiado teología y hemos pasado años en una academia. Pero hemos necesitado la inspiración del Espíritu Santo para que nos revele a profundidad quién es el Cristo, la importancia de su palabra para vivir una vida diferente. Vean ustedes, los discípulos, aún después de que caminaron 3 años y medio con el Señor, no entendían muy bien su papel. Y es más, el Señor fue alzado a los cielos y les dijo: no os mováis de Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Padre que les he hablado. ¿Y qué pasó? Cuando Cristo es crucificado, hubo dispersión de los discípulos. Se les olvidó todo el compromiso que habían tenido con el Señor. Pero cuando el Señor les instruye: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Ahí en ese momento, cuando ellos se reúnen en el aposento alto,
que se reunieron 500 y al final solo quedaron 120, que fueron los que recibieron esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y ustedes recuerdan la vida y el testimonio de los apóstoles. ¿Quiénes eran? Solo vean ustedes la expresión de los hermanos Boanerges cuando habían sido rechazados en una población y le dijeron: manda fuego, que sean todos destruidos. Y el Señor les dijo: ustedes no han entendido el papel. O veamos a Pedro cuando fue capturado, cuando el soldado que iba acompañando al sacerdote, a Malco, Pedro saca su espada y no le iba a quitar la oreja, le iba a quitar la cabeza, pero el soldado fue hábil y únicamente le quitó la oreja y lo reprendió el Señor y recogió la oreja y se la pegó. Esos eran los apóstoles, impulsivos, agresivos. Pero ¿qué ocurre cuando el Señor lo lleva al aposento y les dijo, después de que ascendió a los cielos: no os mováis, quedaos en el aposento? Y reciben esa promesa. Vea qué precioso, después de que ellos han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, vemos a un Pedro totalmente diferente y a todos sus discípulos cambiados. Posiblemente Pedro tenía dificultad para comunicarse verbalmente con la gente, no tenía un discurso. Sin embargo, Pedro, después de esta experiencia del aposento alto, lo vemos predicando a 3,000. Y 3,000 personas se convirtieron, porque tenía un mensaje con autoridad y con poder. Luego lo vemos dando un segundo discurso que se convierte en 5,000 personas. La importancia de esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, primero, para ser exitosos como personas, como cristianos, para ser exitosos como familia, porque el Espíritu Santo nos da sensibilidad, nos da autoridad y nos da poder para poder afrontar las situaciones de la vida, especialmente las tentaciones, y en particular compartir la palabra del Señor. Estamos hablando que queremos convertir esta ciudad, pero esta ciudad no únicamente va a ser transformada a través de llegar la palabra del Señor a través de cada uno de nosotros, pero no salgamos sin antes haber orado y sin antes haber experimentado ese poder del Señor. Porque los que convertimos, cuando vamos a predicar, cuando vamos a testificar, no somos nosotros. El que convierte, el que toca, el transforma, es el Espíritu Santo. Pero para ello nosotros tenemos que tener una vida devocional, una vida de entrega, una vida de búsqueda del Señor, para que haya cambios en las personas que nosotros abordamos. Qué lindo que esa experiencia de los apóstoles nosotros podamos vivirla, podamos anhelarla. Pedirle al Señor que como familia, allí en su intimidad, ustedes, al desarrollar su devocional, pedirle al Señor, decirle al Señor: yo necesito con urgencia que derrames ese poder de tu Espíritu Santo en la vida de mi grupo familiar. Sabemos que nos urge porque no hay manera de protegernos ante la situación que estamos viviendo. Queremos nosotros tener revelación, queremos tener una oración de poder para reprender todas las embestidas, todos los ataques que el enemigo está trayendo a mi vida y a mi familia. Vemos aquí en esta porción que hemos leído que Dios tomó la vida de Pedro como un instrumento útil y reveló la divinidad del Señor. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere revelarnos su voluntad. Dios quiere hablar particularmente con cada uno para dar instrucciones, cómo vivir en su vida, cómo tomar decisiones, qué acciones ejecutar. Usted tiene proyectos personales, tiene proyectos de familia, tiene proyectos profesionales, pero posiblemente está luchando solo. Ha confiado en su conocimiento, ha confiado en su experiencia, ha confiado en sus relaciones, está dependiendo posiblemente de su posición.
Quiero decirle que nosotros como cristianos tenemos que deponer todo ese tipo de situaciones a medida que dependamos al 100% del Señor para que logremos ser personas de éxito. Dios quiere revelar su voluntad. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a tu intimidad. Dios conoce la condición y necesidad de cada uno de nosotros y quiere transformarla. Cristo te ha llamado para que tengas una vida y una vida en abundante. Muchas veces nosotros no tenemos bendición y no tenemos una vida abundante por falta de ese tiempo que debemos dedicar al Señor. Les invito a que a partir de este día nosotros podamos tener una vida consagrada al Señor, considerando que no hay otra opción, considerando también una cosa muy importante, que nosotros somos efímeros, somos pasajeros, somos transeúntes, somos peregrinos. No se aferren a esta tierra. ¿Cuántos de nosotros no hemos dedicado el tiempo sustancial al Señor porque estamos afanados en el trabajo, en la empresa? Yo quiero decirte que va a ser triste si tú no has dedicado el tiempo adecuado al Señor, y si Él te llama, ¿qué cuenta vas a dar? Posiblemente lleguemos porque me convertí, en alguna manera le serví, pero hay muchas cosas que nosotros hemos dejado de hacer que son más importantes que las cosas que hacemos en esta tierra. Posiblemente algunos no vienen porque no quieren dejar sola la casa. Y qué triste. Algunos no vienen porque están ocupados, porque a esta hora está la novela o está el partido. Saben que es lamentable y nos ha ocurrido algunas veces con los varones allá en la iglesia central. Nosotros programamos un evento para 500 personas, 500 hombres, y vendimos las tarjetas. Aseguramos con la venta de las tarjetas que ese evento iba a ser todo un éxito. De repente inicia el congreso y sabe que solo teníamos 75 personas de los 500 esperados. Y comenzamos a pensar, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los hombres? Y al mediodía ya no habían 75, sino que solo habían 35. Imaginen ustedes qué es lo que estaba pasando. Solo ocurre con los varones. Estaba jugando el Real Madrid y el Barcelona. Y digo esto y lo ilustro porque esto es una tristeza. Si el Señor viene en ese momento, ¿qué va a ocurrir? Hemos dado prioridad, que eso no tiene ninguna trascendencia. Fíjate que posiblemente yo sea del Barcelona o sea del Real Madrid, y es un momentito y al final se olvida. Pero esto es eterno. Esto le garantiza a usted su propia seguridad, su familia. Así que, amados hermanos, y a los papás y a las mamás, sean modelos en su hogar. Y yo quiero que los papás y las mamás puedan decirle a su grupo familiar: hijos, hijas, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Hay esa solvencia? Póngase de pie, papá. Primero el papá, que es el responsable del núcleo familiar. Y en esta noche usted pregúntese si tiene esa solvencia como para poder decirle a sus hijos, a decirle a su esposa, decirle a su grupo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Este es un reto. ¿Quiere usted tener una familia sólida? ¿Quiere tener una familia feliz? ¿Quiere que sea exitosa? Muy bien, ahora párese la mamá, échele el brazo a su esposo, oren juntos, comprométanse a ser modelos en su grupo familiar. Y ustedes van a ser modelos que van a cambiar las condiciones de su comunidad. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a comenzar a pensar:
¿Y qué tiene esta familia? ¿Qué tienen estas parejas que son diferentes al resto? Nosotros estamos predicando con el ejemplo y mucha gente se va a convertir no porque testificamos con la palabra, sino porque testificamos con el cambio que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, yo te agradezco en esta noche, Señor, tu presencia en este lugar. Yo sé, Señor, que tú tienes palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Tú, Señor, nos has llamado para que busquemos permanentemente tu voluntad. Y queremos, Señor, que toques nuestras vidas. Queremos que ilumines nuestros pasos, ilumines nuestros pensamientos, para que podamos, Señor, someternos a ti, podamos hacer tu voluntad. Ayuda, Señor, a que en nuestros hogares tu palabra sea la base central. Tu presencia y el compartir tu palabra sea el fundamento, Señor, de nuestra familia. Que nuestra familia, Señor, pueda orar, pueda, Señor, buscar tu rostro. Podamos experimentar, Señor, cada momento en que te buscamos, cada momento en que oramos, cada momento en que tenemos nuestro devocional, poder, Señor, sentir tu dulce presencia. Queremos, Señor, ser una familia de éxito. Queremos, Señor, ser una iglesia de éxito. Queremos estar constituidos como congregación por familias que buscan tu voluntad. Familias, Señor, que garantizarán el cambio en esta ciudad. Reconocemos, Señor, que la intimidad contigo nos revela tu voluntad y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a buscar tu intimidad en carácter permanente. Ayuda, Señor, a que nosotros tengamos sed de tu palabra. Que anhelemos, Señor, no solo leer, no solo escudriñar, sino aplicar a nuestra vida y aplicar, Señor, a nuestra familia y llevar tu palabra a nuestro trabajo, llevar tu palabra, Señor, a todo momento y a toda instancia, que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener el hábito de la lectura. Revela, Señor, así como hiciste con Pedro, cuál es esa preciosa voluntad que tienes para con cada uno de nosotros. Por favor, Señor, revela esa preciosa voluntad a través de las señales, a través de prodigios. Muchas gracias en esta noche por cada familia representada. Yo te pido que les bendigas, que le llenes, Señor, de tu poder. Señor, que cada una de estas familias anhele recibir ese poder y esa promesa de tu Espíritu Santo, que Hechos 1:8 se vuelva una realidad. Derrama, Señor, de tu Espíritu y derrama de tu poder. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.